por reunirnos. El gabinete Pepe está justamente coordinando este trabajo por los impactos en seguridad, ambientales que representa el lanzamiento de estos cohetes, no particularmente lo que ocurrió, sino en general el lanzamiento de estos cohetes en particular para Tamaulipas. Entonces está haciendo la revisión general, qué leyes internacionales se están violando, y a partir de ahí pues iniciaremos un proceso, porque en efecto sí hay contaminación. Imagina por un momento que una de las compañías más poderosas del planeta decide entrar sin permiso a territorio mexicano. No hablamos de narcotráfico, ni de espionaje internacional. Estamos hablando del espacio, de cohetes que prometen llevarnos a Marte y de una batalla inesperada en las costas de Tamaulipas. Lo que parecía un simple accidente tecnológico terminó convirtiéndose en un choque directo entre México y la empresa de Elon Musk, SpaceX. Y detrás de esta historia no solo hay millones de dólares en juego, también está en riesgo la soberanía nacional y la salud de uno de los ecosistemas más importantes del país. Todo comenzó con un cohete muy particular. No se trata de un modelo más dentro de los lanzamientos espaciales, sino de la joya de la corona de SpaceX, el Starship. Este proyecto fue diseñado con un objetivo ambicioso: revolucionar los viajes espaciales y convertirse en la nave que transportará a los primeros humanos no solo a la Luna, sino más allá, hasta Marte. Elon Musk ha repetido en múltiples ocasiones que esta es la pieza central de su sueño de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Pero no estamos hablando de un cohete cualquiera. El Starship es, hasta ahora, el más grande y poderoso que jamás se haya construido. Con casi 120 metros de altura, es más alto que la Estatua de la Libertad. Su propulsor, conocido como Super Heavy, cuenta con 33 motores Raptor capaces de generar una potencia descomunal, tanta que podría levantar el peso de un centenar de coches al mismo tiempo. Su capacidad de carga es igualmente sorprendente: más de 100 toneladas de materiales, equipos y hasta un centenar de personas. En teoría, el Starship no es solo un cohete, es el vehículo que abrirá la puerta a una nueva era en la exploración espacial. Sin embargo, la historia que nos ocupa no es la de un triunfo tecnológico, sino la de un fracaso estrepitoso. Durante una de sus pruebas recientes, algo salió terriblemente mal. El plan era que el cohete despegara y regresara de manera controlada para continuar con el ciclo de ensayos. Pero en cuestión de segundos, lo que debía ser un aterrizaje controlado terminó en una explosión catastrófica. Las imágenes de aquel momento dieron la vuelta al mundo, el Starship desintegrándose en el aire en una nube de fuego y escombros. Lo que pocos supieron en ese momento fue lo que ocurrió después. La explosión no significó que todo se desintegrara en el aire. Miles de fragmentos de alta tecnología cayeron al mar, esparciéndose sobre una amplia zona del Golfo de México. Entre ellos se encontraban piezas de enorme valor para SpaceX, como partes de los motores Raptor, construidos con materiales avanzados y extremadamente costosos. Esos restos eran, al mismo tiempo, un tesoro tecnológico y una bomba de tiempo ambiental. La desesperación de la compañía por recuperar esas piezas no tardó en hacerse evidente. Se estima que el desarrollo del Starship ha costado miles de millones de dólares, y perder fragmentos de ese nivel tecnológico no era una opción aceptable para Musk y su equipo. Lo que SpaceX no esperaba era que esos restos habían caído, en gran medida, dentro de aguas territoriales mexicanas. Y aquí comienza el verdadero conflicto. Fue la organización ambientalista Conivio la primera en dar la voz de alarma. Según sus reportes, una plataforma de SpaceX había sido detectada intentando recoger los escombros sin el permiso del gobierno mexicano. La denuncia fue clara: no se trataba de una simple operación de limpieza, sino de un saqueo encubierto de basura espacial en territorio ajeno. Y mientras para la empresa recuperar sus motores era una cuestión de dinero y prestigio, para México la situación era un asunto de soberanía y, sobre todo, de protección ambiental. Porque estos fragmentos no eran simples pedazos de metal inofensivos flotando en el agua. Estamos hablando de materiales altamente tóxicos y duraderos. Muchos de ellos fabricados con compuestos de carbono y fibras de vidrio que, al desintegrarse, se convierten en microplásticos capaces de permanecer en el océano durante cientos de años. Además, las baterías y sistemas electrónicos del cohete contienen litio, plomo y otros metales pesados que resultan gravemente contaminantes. Y hay más.
Aunque la explosión destruyó la mayor parte del combustible, siempre existe el riesgo de que los tanques hayan quedado con residuos de metano o de oxígeno líquido. Esa mezcla, al entrar en contacto con el agua, puede alterar de manera peligrosa la química local, afectando a las especies que dependen de esos ecosistemas para sobrevivir. Y no estamos hablando de cualquier ecosistema. El Golfo de México es una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, lugar de desove y migración de especies protegidas como las tortugas marinas Kemp's Ridley, los manatíes y los delfines nariz de botella. La presencia de estos restos en el mar no es un problema que pueda minimizarse como un daño colateral. La ciencia nos habla del fenómeno de la biomagnificación. Las toxinas presentes en los fragmentos pueden ser absorbidas por organismos pequeños, como plancton o peces de tamaño reducido. Estos, a su vez, son devorados por especies más grandes, acumulando poco a poco niveles más altos de contaminación en cada eslabón de la cadena. Eventualmente, esos químicos terminan en los peces que los humanos consumimos, convirtiendo el problema en una amenaza directa para la salud pública. En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿qué pesa más, el futuro de la exploración espacial o la protección inmediata de nuestros mares? La respuesta de México no tardó en llegar. Apenas se confirmó que embarcaciones vinculadas a SpaceX habían intentado entrar a aguas nacionales, la Secretaría de Marina ordenó el despliegue inmediato de un buque de patrullaje. No era cualquier embarcación, se trataba de una nave de 88 metros equipada con tecnología de radar y sonar de última generación, capaz no solo de detectar movimientos en superficie, sino también de rastrear lo que ocurre en el fondo marino. El mensaje era claro: México estaba dispuesto a defender su soberanía marítima con todos los recursos disponibles. El operativo no fue simplemente una demostración de fuerza, fue una acción fundamentada en derecho internacional. Las leyes del mar son contundentes. Cada país tiene derecho exclusivo sobre las actividades dentro de sus 200 millas náuticas de zona económica exclusiva. Eso significa que cualquier operación en esa área, ya sea pesca, exploración científica o, como en este caso, recuperación de restos, requiere la aprobación expresa del gobierno nacional. Al intentar actuar sin permiso, SpaceX no solo se arriesgaba a tensiones diplomáticas, estaba violando abiertamente las normas internacionales. A bordo del buque, los marinos mexicanos desplegaron una vigilancia constante, combinando tecnología avanzada con la experiencia de su tripulación. La misión era doble: por un lado, evitar que embarcaciones extranjeras extrajeran más fragmentos; por el otro, evaluar el nivel de daño ambiental en la zona. La presión sobre SpaceX aumentaba con cada hora. Sin embargo, antes de que fueran obligados a retirarse, se estima que las plataformas de la compañía lograron extraer alrededor del 10% de los restos del Starship, concentrándose en los componentes más valiosos, partes de los motores y piezas electrónicas de alto costo. Eso significa que, mientras Elon Musk recuperaba algo de su inversión, cerca del 90% de los fragmentos del cohete seguían hundidos en el fondo del Golfo. La magnitud del problema seguía ahí, intacta. La tensión escaló rápidamente al terreno político. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la operación de la Secretaría de Marina, calificando el intento de SpaceX como una violación inadmisible a la soberanía mexicana. La secretaria de Marina fue aún más directa, advirtiendo que se evaluarían acciones legales y multas millonarias contra la empresa por los daños ambientales ocasionados. La postura de México fue firme: no se trataba de un conflicto con la ciencia o con la exploración espacial, sino de un asunto de respeto y legalidad. El gobierno mexicano también presentó una solicitud oficial a SpaceX: debía asumir la responsabilidad del desastre y coordinar, bajo supervisión nacional, un plan integral de limpieza. Esto incluía financiar las operaciones de extracción de los restos sumergidos y garantizar que la fauna marina no siguiera expuesta a materiales tóxicos. Para SpaceX, acostumbrada a moverse con libertad en sus proyectos alrededor del mundo, esta exigencia representaba un giro inesperado. Ya no se trataba solo de salvar piezas de un cohete costoso, sino de enfrentar la fuerza de un Estado decidido a no dejarse pisotear. La prensa internacional comenzó a hacerse eco del caso. Periódicos y noticieros en Estados Unidos y Europa destacaban la firmeza de México frente a una de las compañías más influyentes del planeta. Y aunque algunos medios intentaban minimizar el incidente, calificándolo como un malentendido logístico, lo cierto es que la narrativa que dominaba era otra: un país latinoamericano enfrentando de frente a Elon Musk y recordando que ninguna empresa, por muy innovadora que sea, puede estar por encima de las leyes.
Las reacciones no se limitaron a los despachos oficiales. Organizaciones ambientalistas de distintos países comenzaron a pronunciarse en apoyo a México, señalando que la carrera espacial no puede convertirse en una nueva fuente de contaminación global. Las redes sociales amplificaron el debate. Para muchos usuarios, la imagen de SpaceX intentando recuperar escombros a escondidas representaba el lado oscuro de la ambición tecnológica. Un recordatorio de que, mientras soñamos con colonizar Marte, estamos descuidando el planeta en el que realmente vivimos. Lo que parecía un choque entre un cohete y la atmósfera se había transformado en un enfrentamiento entre tecnología y soberanía, entre la ambición de las empresas privadas y la defensa del medio ambiente. Y lo más preocupante es que este no será el último caso. El Starship de SpaceX es solo el inicio de una nueva generación de lanzamientos espaciales que multiplicarán el riesgo de que restos altamente contaminantes terminen cayendo sobre mares y territorios que no están preparados para recibirlos. El incidente con SpaceX se convirtió en mucho más que un problema técnico. Fue una prueba de fuego para el derecho internacional, para la protección ambiental y para la relación entre los estados y las megacorporaciones tecnológicas que hoy parecen tener más poder que muchos países. Y México, contra todo pronóstico, decidió marcar la línea. La exigencia de responsabilidad a SpaceX no fue solo un gesto diplomático. Fue un precedente que ya comienza a resonar en otros rincones del mundo. Porque lo que ocurrió en el Golfo de México puede repetirse en cualquier otra costa. Cada vez que un cohete explota o falla, toneladas de materiales tóxicos terminan en el océano o en tierras habitadas. Y hasta ahora, las regulaciones internacionales han sido sorprendentemente débiles, casi inexistentes, frente a este tipo de contaminación. Lo que México está defendiendo es más que sumar. Es la idea de que la exploración del universo no puede ser una carta blanca para contaminar la Tierra. Los defensores del medio ambiente lo han dicho una y otra vez, no hay planeta B. De nada sirve soñar con colonizar Marte si convertimos nuestro propio hogar en un basurero espacial. La reacción de organizaciones internacionales de conservación fue inmediata. Algunos celebraron que México pusiera el ejemplo al obligar a una de las empresas más influyentes del mundo a rendir cuentas. Otros advierten que, si no se establecen reglas claras, el futuro de la carrera espacial será una carrera hacia el desastre ambiental. ¿Qué pasará cuando decenas de compañías privadas lancen cohetes cada semana? ¿Estamos preparados para manejar las toneladas de desechos que esa industria generará? Mientras tanto, en el plano político, el choque entre México y SpaceX envía un mensaje a los gobiernos de todo el planeta. La soberanía de una nación no es negociable, ni siquiera frente a los gigantes de la tecnología. Elon Musk puede ser el hombre que lidera la exploración espacial privada, pero incluso él debe reconocer los límites cuando cruza fronteras. El Golfo de México no es un laboratorio privado, es un ecosistema vital que millones de personas y especies necesitan para sobrevivir. El caso también destapa una contradicción que resulta imposible ignorar. Por un lado, SpaceX promete abrir la puerta a un futuro donde la humanidad llegue a Marte y se expanda más allá de la Tierra. Pero por otro, sus restos contaminan los mares, ponen en riesgo a delfines, tortugas y comunidades costeras. ¿De qué sirve hablar de salvar a la humanidad colonizando otros planetas si no somos capaces de proteger el que ya tenemos? La firmeza de México, respaldada por la Secretaría de Marina y por la presidenta Claudia Sheinbaum, dejó claro que ningún país está obligado a tolerar este tipo de atropellos. Las posibles multas millonarias y la exigencia de un plan de limpieza supervisado por las autoridades mexicanas son apenas el inicio de un proceso que podría durar años. Pero lo importante es que el mensaje ya fue enviado: la basura espacial no es un botín para las empresas privadas, es un problema de todos. A partir de este incidente, la presión para establecer un marco internacional más robusto en materia de basura espacial crece cada día más. Naciones Unidas y diferentes foros especializados en derecho marítimo podrían verse obligados a actualizar sus normas para evitar que los océanos se conviertan en el basurero de la carrera espacial. La exploración del universo es uno de los logros más impresionantes de nuestra era, pero si no se acompaña de responsabilidad, puede convertirse en una amenaza silenciosa para la vida en la Tierra. Y aquí es donde la reflexión se vuelve inevitable. Tal vez estamos tan obsesionados con mirar hacia las estrellas que olvidamos mirar hacia abajo, al mar que nos alimenta, al suelo que nos sostiene, al aire que respiramos. Tal vez lo más urgente no es construir colonias en Marte, sino aprender a cuidar de un planeta que todavía es capaz de darnos todo lo que necesitamos.
El futuro de la humanidad depende tanto de la innovación como de la responsabilidad. Y este choque entre SpaceX y México nos recuerda que, si queremos conquistar el espacio, primero debemos demostrar que podemos proteger nuestra propia casa. Ahora la pregunta queda en tus manos: ¿crees que las empresas privadas que compiten en la carrera espacial deberían estar sometidas a una supervisión mucho más estricta a nivel internacional? ¿O el costo de arriesgar nuestros mares y nuestra soberanía es un precio inevitable por llegar a Marte?